quieres, como tú. Aló, aló. Muy buenas tardes a todos. Qué bonito ver el museo y la casa llena. Gracias a todos por participar a la 18ª Jornadas Internacionales de Arte, Historia y Cultura Colonial, Lenguas Indígenas Intérpretes, Comunicación, Malentendidos en el Periodo Colonial. En el día de hoy tendremos dos invitados especiales de los 6 que vamos a tener durante las jornadas. Dos de ellos van a tener dos ponencias en el día de hoy. Nos acompaña Paul Hegarty, doctor en lingüística por la Universidad de Cambridge y se ha especializado en aproximaciones cuantitativas al análisis de la evolución de las lenguas, trabajando además en varios proyectos de colaboración interdisciplinar en el mismo ámbito. Por otro lado, está Marta Atzi Baena Pérez, doctora en Historia por la Universidad... No, ya, hoy no. Sí, pero estoy dándolos, mencionar a todos, a los 6 ponentes de esos 3 días. Doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, docente en el posgrado en Estudios Mesoamericanos en el Colegio de Letras Modernas y en el Departamento de Historia del Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Abel Antonio Santos, doctor y maestro en Estudios Amazónicos por la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonas, pregrado en Lingüística de la Universidad Nacional de Colombia. Ven adelante, a ver, los profesores están sentados. Ven, siéntate acá. También nos acompañará Camilo Roballo, doctor en Neurolingüística por la Universidad de Marburgo y Ciencias del Lenguaje por la Universidad de París, maestría en Etnolingüística y pregrado en Antropología de la Universidad de los Andes. También nos acompaña Michael Audick, es maestro en Arqueología e Historia Cultural de América e Indígena y doctor en Letras por la Universidad de Leiden, en Países Bajos. Es investigador titular a tiempo completo en el Seminario de Lenguas Indígenas del Instituto de Investigaciones Filológicas desde el 2004. Con nosotros también Rafael Mercado Epiyeyu, lingüista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Educación, línea pedagógica de la Madre Tierra, Universidad de Antioquia, docente de tiempo completo en temas de lenguas nativas, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional Abierta de Colombia, sede de Bogotá. En el día de hoy estarán acompañados por Jimena Guerrero, historiadora y candidata a la maestría de Conservación de Patrimonio Cultural Inmueble y es compañera del Museo Colonial. A continuación tendremos palabras de la doctora, de la directora del Museo Colonial, Constanza Toquica, y después iniciaremos con la primera ponencia de Paul Hegarty, que se trata sobre entre la calamidad y la tenacidad, la suerte de las lenguas indígenas de América desde Colón hasta Bolívar. Y finalizamos con la ponencia de Jaime Collazos Palco sobre el tema la lengua Nasa Yugüe, lengua para comunicarse con los espíritus mayores de la naturaleza. Bienvenidos. Jaime Collazos, ¿está o no? No. Bueno, muchas gracias por su asistencia esta tarde a las jornadas. Nos complace mucho empezar estas jornadas del 2024 sobre lenguas indígenas. Quiero decirles introductoriamente que estas jornadas fueron programadas sobre este tema en el contexto del proceso de decolonización que está surtiendo el Museo Colonial y que lo viene surtiendo de una u otra manera hace ya algo más de 20 años, pero cuya coyuntura actual nos hace un llamado desde la alta dirección del Ministerio y del Gobierno actual de acelerar ese giro decolonial, esa lectura que debemos hacer de nuestras colecciones y de nuestro patrimonio desde una perspectiva más integradora y que incluya no solamente las memorias hispánicas, sino también las memorias de las comunidades ancestrales que habitaron este país, de tal manera que estamos en un proceso interno y externo con diferentes grupos que vamos a hacer unas mesas de trabajo a las que si ustedes están interesados están cordialmente invitados, sobre el cambio del nombre del Museo Colonial, que se debe dejar de llamar Museo Colonial, y ese cambio de nombre pues no va a ser solo un cambio de nombre de maquillaje, sino, aquí en esta mesa deja el agua, sino un cambio de nombre que tiene que ver también con el cambio de la misión del museo,
que actualmente se enfoca solamente en el patrimonio colonial y que pretendemos que a futuro se enfoque también en el patrimonio vivo y en las tradiciones ancestrales. Ahora en el almuerzo, en la mesa de trabajo, que casi se volvió ese almuerzo, en la conversación que tuvimos con los profesores, hablábamos de que dependía de lo que entendiéramos por colonial, si entendemos o un periodo o una imposición de un grupo hegemónico español sobre la población. Entonces, de alguna manera son ambas cosas, pero de todas maneras esta discusión es muy interesante y muy viva y forma parte del momento coyuntural, histórico y político que vive el Museo Colonial, y no solamente el Museo Colonial de Bogotá, sino todos los museos alrededor del mundo. De tal manera que esta discusión están también invitados ustedes, profesores, invitados a la jornada. Veremos el momento en que nos podemos sentar. Bien, me voy a permitir leer el texto de estas jornadas. Las 18ª Jornadas Internacionales de Arte, Historia y Cultura Colonial tendrán lugar del 2 al 4 de octubre del 24. En estas ocasiones estamos reflexionando sobre el impacto de la conquista española en las lenguas nativas, muchas de las cuales se transformaron debido a la búsqueda de la supremacía del español, mientras otras, como consecuencia de este mismo proceso, desaparecieron. Tal estado de cosas se agudizó durante la República debido a los procesos de construcción de nación. Religiosos de distintas órdenes fueron los precursores de los primeros estudios gramaticales de las lenguas nativas. Los objetivos de tales esfuerzos claramente colonialistas tuvieron entre otras muchas consecuencias. Primero, el uso del alfabeto latino en la transcripción de lenguas preeminentemente orales o que tenían sistemas de escritura diferentes, como es el caso de los glifos mayas y náhuatl, leídas por la élite de las comunidades. Segundo, la criollización de las lenguas de la población esclavizada. Tercero, el desplazamiento de las lenguas indígenas a las periferias. Cuarto, la sustitución de estas por el español y el portugués. Y quinto, la incorporación de vocabulario español para la administración, la economía y el culto religioso. En tiempos recientes, el estudio de las lenguas indígenas durante el periodo colonial recurre como fuentes primarias a gramáticas, artes, catecismos, como también a crónicas y revisión de archivos de los siglos XVI al XVIII. Muchos de estos estudios se han centrado en la Nueva España, donde fueron pioneros los estudios de Miguel León Portilla sobre las comunidades asentadas en Michoacán y el centro de México, y de James Lockhart sobre el náhuatl. Los otros dos centros claves de estudio han sido Perú y Paraguay. En el caso de Colombia, el estudio de las lenguas indígenas en el periodo colonial ha recibido escasa atención. El muisc cubún o lengua muisca ha sido hasta ahora el idioma mayoritariamente estudiado. Esfuerzos como el de Diego Gómez, que compila diversas gramáticas y documentos, han permitido recuperar en un diccionario bilingüe parte del vocabulario muisca. Hoy, el 40% de las más de 6.700 lenguas que se hablan en el mundo están en riesgo de desaparecer. Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el periodo 2022-2032 como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas en el mundo, con el objetivo de llamar la atención sobre la crítica situación que muchas lenguas están atravesando en el mundo y aunar esfuerzos para su preservación, revitalización y promoción. En este contexto internacional se organizaron estas jornadas. En el 2024, Colombia recibió de Bolivia la dirección del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas IIALI, que busca impulsar el rol de las mujeres en la salvaguarda de las lenguas indígenas, la importancia de las lenguas en el cuidado de la biodiversidad y su relación con la naturaleza y la transmisión generacional. En la actualidad en Colombia, gracias a la Ley 1381 del 2010, el 21 de febrero se conmemora el Día de las Lenguas Nativas con la intención de divulgar la riqueza cultural y lingüística del país. Hoy en Colombia se hablan 70 lenguas: el español,
65 lenguas indígenas, 2 criollas, el palenquero y el creol, romaní y la lengua de señas colombiana. Este complejo y rico patrimonio lingüístico es consecuencia en buena medida de la conquista e invasión española. Comprender los procesos que aún prevalecen, como la revitalización de las lenguas indígenas y las prácticas culturales, es fundamental para dialogar sobre las complejas relaciones que se tejen al comunicarnos hoy en día. Entonces, esta es la introducción a las jornadas. Muchas gracias por estar acá y les doy la palabra al profesor Paul. La palabra y el micrófono. Bueno, muchas gracias. Tengo 2 micrófonos, no sé cuál. ¿Ah, ¿Sí? bueno. ¿Es normal? Okay. ¿Mejor con ambos? No, que tengan los dos procedimientos. Ah, porque es que uno es para la grabación, el de la Okay. es para la grabación y el otro es para el auditorio. Bien, muchas gracias por la invitación a volver a Colombia después de 30 años y gracias por venir. He puesto en el título estas 2 palabras al principio, calamidad y tenacidad, porque para mí estoy tratando de resumir la historia, lo que pasó a las lenguas indígenas, lo que pasó con las lenguas indígenas durante el periodo colonial. También voy a hablar algo de los orígenes también antes del periodo colonial, antes de la conquista, y también algo al final de la época moderna. A ver, ¿qué pasó? Un momento. Empezamos con este. Se ha hablado de los préstamos que el castellano ha dado a las lenguas indígenas, pero podemos también empezar al revés con los préstamos que un solo idioma nativo ha dado al castellano. Y estos son pocos ejemplos que ven de esta lengua. Imagino que, a ver, ¿quién sabe de qué lengua vienen estas palabras? Es la primera lengua que los europeos, la primera lengua indígena de América que los europeos han oído, vienen del taíno. De hecho, el taíno es la lengua que se hablaba por, no la totalidad, pero buena parte de las islas del Caribe a la llegada de los españoles. Es una lengua que pertenece a la familia arawak. De hecho, la familia arawak tiene una distribución bastante esparcida. Aquí con los puntitos se indica un lugar donde se habla todavía una lengua de la familia arawak, y también con los colores un poco más vagos se ve la supuesta distribución inicial o al momento del contacto, la llegada de los españoles. Y hay una serie de familias diferentes. Vamos a estar hablando, por ejemplo, de la familia quechua, un poco más allá de la familia caribe, que ocupa también buena parte del norte de América del Sur, incluyendo partes de Colombia. También empiezo en esta fecha la famosa gramática de la lengua castellana publicada en este año fatídico, y donde dice en la introducción: siempre la lengua fue compañera del imperio y de tal manera lo siguió, que juntamente comenzaron, crecieron y florecieron. Parece muy bonito. Las lenguas se expanden con los imperios. En este caso está hablando del castellano. Podemos también pensar en algunas expansiones mayores de lenguas indígenas, como el quechua, alguna conexión con el imperio incaico, pero es mucho más complicado. Pero sobre todo, esto suena bonito, crecieron y florecieron, pero a cuestas de otros idiomas, y en este caso de muchos idiomas de América. Entonces, quería empezar con el taíno, porque el taíno es la primera lengua encontrada a llegar a oídos europeos, y en menos de un siglo casi había desaparecido. De todas maneras, no se registra después. Es posible, hay algunos investigadores que piensan que posiblemente en partes del Caribe seguía el taíno tal vez hasta el siglo XVIII, no está muy claro. Siguen muchas palabras, sigue algo de influencia tal vez en la pronunciación del castellano en estas zonas, pero más que todo
el taíno, que tuvo la mala suerte de ser la primera lengua a encontrarse con el español, fue también una de las primeras en desaparecer. Y de hecho hay hay esta frase en el inglés, se habla de the great dying, el gran morir, ¿no?, de la población indígena. Y hay que recordar que se considera, después de muchos estudios de historiadores, también ahora con genetistas, que por lo menos la mitad de la población de América murió. Principalmente, bueno, hay una discusión simplemente por enfermedades europeas. Los europeos tenían algo por la historia, por los milenios de pestes en Europa, tenían algo más de resistencia, pero las poblaciones del Nuevo Mundo no. Y entre uno de los que murieron de una enfermedad traída por los europeos fue el Inca Huayna Cápac, y eso provocó también la guerra civil, una guerra de sucesión. Más o menos también murió su hijo, que tenía que ser el próximo Inca, y luego 2 de los hermanos restantes se dieron la guerra civil, y en ese momento propicio llegan los españoles y los facilita aún más. Otra consecuencia la primera consecuencia mayor de la llegada de los europeos es la muerte de una gran parte de la población. Hay propuestas de que hasta 95% de la población murió. Parece inverosímil, pero no lo es tanto, ¿no? Hay hasta este artículo hace algunos años, en 2009, que está hablando de The Great Dying. También se podría hablar de The Great Killing, porque también hubo, sobre todo en el Caribe, un periodo también antes del establecimiento de las estructuras coloniales, también matanzas, claras matanzas de población indígena en varias de las islas del Caribe. Y como sabemos toda la historia de la esclavitud, yo creo que no tengo que explicar todo eso, pero también muchos indígenas murieron, no de enfermedades, sino por acto de la conquista y de las guerras que siguieron. Este artículo propone que, de hecho, murieran tantos, un porcentaje tan grande de la población indígena, que de hecho hubo, y también esto está documentado en documentos coloniales, que murieron, que hay un periodo de lo que llaman en inglés rewilding, es decir, una revegetación. En las zonas, sobre todo Mesoamérica y de los Andes, que tenían grandes poblaciones y mucha agricultura, murieron tantas personas que de hecho volvió muchas tierras cultivadas, ya no se cultivaban, y hubo efectos climáticos, una absorción por tanto crecimiento de la vegetación, el porcentaje de CO2 en la atmósfera bajó, y es una causa posible de lo que llaman la pequeña era glacial, the Little Ice Age en Europa. Entonces, es algo fundamental en la historia del mundo, y necesariamente, aquí estoy mostrando también poco con un zoom, hay una diferencia entre Colombia y Perú. Vamos a volver a también por sus posibles consecuencias lingüísticas. Entonces, al final, y de hecho necesariamente eso llevó a que si todos los hablantes de una lengua mueren, entonces muere la lengua, ¿no? Y se supone que este es un artículo, un libro de referencia sobre las lenguas de la Amazonía, y hablando de toda América, se supone que de las lenguas habladas en el año 1492 o 1500, ya por lo menos la mitad han desaparecido, y tal vez muchos más, porque de hecho no tenemos registros. Este mapa de Wikipedia de las lenguas indígenas de Estados Unidos o de Norteamérica, toda esa parte en blanco es porque simplemente no sabemos nada. No tenemos ningún registro de qué lenguas indígenas se hablan por estas zonas, porque la población había muerto. Y visto la gran diversidad lingüística que había, probablemente había más lenguas aquí
que ya no se, de las cuales no se sabe nada. Y también sigue avanzando este proceso. También vamos a hablar de tenacidad de algunas lenguas, pero calamidad es el primer resultado del impacto europeo. Bueno, ya hemos tratado el primer tema. Estos son los temas de los cuales voy a hablar en el resto de la presentación. Primero, más o menos un panorama lingüístico del Nuevo Mundo, distinguiendo algunos conceptos que se tiene que entender para comprender la pregunta de impacto en las lenguas indígenas, familias de lenguas, diversidad lingüística y varios tipos de lenguas. Hemos ya oído de lenguas criollas, también hay otras formas de lengua que son diferentes de la transmisión normal entre las generaciones. Luego hablaré sobre entonces una sección para explicar algunos principios lingüísticos y ver el panorama del Nuevo Mundo. Luego voy a hablar de algunas políticas explícitas del régimen colonial en Latinoamérica, esclavitud, las reducciones, la mita, la mano de obra forzosa en las minas, en particular en Potosí, Huancavelica, en Perú, y también expediciones tipo militares o de exploración para buscar a El Dorado, por ejemplo, que tal vez tuvieron también algunas consecuencias lingüísticas. Luego en la sección 4 voy a distinguir entre 4 y 5 dos tipos de impacto de la época colonial. Primero, hay algunas lenguas, sobre todo las llamadas lenguas generales, que de alguna manera se integran en el Estado colonial y forman tienen un rol importante en el Estado colonial. No siempre querido por los españoles o los portugueses, pero en la realidad, en la práctica, sí tuvieron un rol en el Estado colonial. No un rol de colonizador, por supuesto, pero sí en las estructuras socioculturales y económicas. El quechua, por ejemplo, y las demás lenguas generales han logrado tener un rol importante que en ciertos casos les ha protegido algo y ha permitido continuar hasta expandirse en algunos casos, no obstante el dominio colonial. Luego, en el número 5, casi lo contrario, hay muchas partes de América Latina donde sí han sobrevivido, durante todo el periodo colonial, han sobrevivido lenguas indígenas porque, de hecho, el Estado colonial no tenía mucho impacto, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Luego voy a solo tratar para entender un poco mejor estos procesos, los resultados lingüísticos en Colombia y en Perú son muy diferentes y voy a tratar de entender por qué los resultados lingüísticos más sobrevivencia, por lo menos hasta ahora, en Perú, de lenguas indígenas que en Colombia. Y al final voy a decir un par de diapositivas sobre la independencia y todo lo que vino después del periodo colonial. Bueno, para empezar entonces con el panorama lingüístico de América, tenemos una gran diversidad lingüística, una diversidad de lenguas y lo que también se pueden considerar linajes lingüísticos independientes. Y entonces una primera cosa que tenemos que explicar es este Torre de Babel amerindia. De hecho, lo más importante sería pensar en el poblamiento de América primero y a través del tiempo el Homo sapiens sale de África, pasa por los continentes y el último continente en ser poblado por humanos es América. Y hay varias olas para América del Sur en particular. Ya con ADN antiguo se está descifrando mucho más el pasado genético y se ve que hay una serie de movimientos de llegadas diferentes. Entonces ya probablemente no se sabe nada de cuántas lenguas hubieran podido hablar las poblaciones que entraron. No es imposible ir hacia el pasado tan profundo en el pasado lingüístico. Llegamos
en lo mejor de los casos, máximo a 8.000, 9.000, 10.000 años, pero si no, las lenguas cambian tanto que al final ya no es reconocible si algunas lenguas están emparentadas o no. Normalmente se podría suponer que en un pasado remotísimo, hace 50.000 años, tal vez todas estas lenguas tenían un origen común, pero nunca lo vamos a saber y no vamos a poder comprobar cuáles más estrechamente con cuáles. En la lingüística podemos empezar más o menos hace 8.000 años y ya había muchas entradas diferentes de poblaciones en América del Sur, sobre todo. Entonces tenemos diversidad lingüística. Interesante que América, sobre todo esa parte de Amazonía, si podía ir hasta Colombia también con este círculo, demuestra mucha variedad, mucha diversidad lingüística. En términos mundiales, como hemos visto, vamos a ver también en Norteamérica, esta parte de América del Norte tiene mucha más diversidad lingüística que el resto. En Europa, Europa es casi un desierto de diversidad lingüística en el sentido amplio. Sí hay muchas lenguas, pero la gran mayoría pertenecen a la misma familia indoeuropea. Entonces el castellano está lejanamente relacionado con el inglés. Aquí tenemos mucha más diferenciación. Entonces, si ustedes piensan de la diferencia entre el castellano, el inglés, el holandés, el alemán, el ruso, el sánscrito, el hindi, esa diversificación, estas lenguas son más cercanas en sus orígenes que muchas de las lenguas de Colombia. Para que entiendan la profundidad de la diversidad lingüística en Colombia es muchísimo mayor en este sentido que en Europa y hasta en toda esta parte de Eurasia. ¿Okay? Entonces, diversidad muy aguda aquí. Si puede, hasta ahora estaba hablando en términos de diversidad de linajes lingüísticos, de sus orígenes separados, pero también hay lo que se podría llamar diversidad de diseño de las lenguas. Las lenguas pueden ser muy diferentes. En este caso, un criterio, el orden de las palabras sujeto, objeto, verbo. De hecho, hasta este sistema objeto y sujeto no funciona perfectamente para muchas lenguas de América, que son de otro tipo, pero si se analiza en estos términos, entonces la gran mayoría de las lenguas del mundo utilizan o el tipo como castellano, él lo ama, digamos, Carlos ama a María, vamos a hablar así, sujeto, verbo, objeto. También hay sujeto, objeto, verbo, es muy frecuente. Verbo, sujeto, objeto como orden de base mucho más raro. Y hasta los años 70 se creía que este orden no era posible en el lenguaje humano, no existe. Entonces tiene que haber algo en el cerebro humano que impide esta estructura. Y luego alguien ha hecho su doctorado sobre el Hispaniana en Brasil y se ha descubierto que sí, hay una lengua que tiene este orden. Y desde ese entonces se han descubierto más. Y ahora yo he puesto en rojo todos estos ejemplos que he sacado de una página de Wikipedia. Todos estos ejemplos vienen de América del Sur, ¿no? Para mostrarles que aquí también la diversidad es muy importante en términos mundiales. Este artículo propone, bueno, tal vez un poco exagerado, pero una lengua pirahã en esta parte de la Amazonía podía cambiar fundamentalmente nuestra comprensión del lenguaje humano. Porque según Chomsky hay un principio universal que es parte de la estructura del cerebro para el lenguaje humano, que es la recursión, y viene un lingüista, Dan Everett, y que estudia y vive con los pirahã 10 años, y él dice, pero no hay recursión en esta lengua. Y no hay otras cosas que supuestamente son universales. Entonces hay un gran debate y se está abandonando en cierta medida toda esa visión de Chomsky de cómo funciona el cerebro humano para el lenguaje, gracias a contraejemplos que se encuentran en América del Sur. Entonces, cuando hablo de familias lingüísticas y de diversidad lingüística, ¿qué es la relación?
Para mí, hay cosa más simple es pensar en, por ejemplo, una familia de gatos. Todos conocemos y entonces, si uno dice, ok, todos estos son felinos dialectales del tigre. El tigre está al origen de todos los gatos. Y los demás no son buenos tigres. Es absurdo. Todos son formas modernas relacionadas, pero el proto-tigre ya no existe, ¿no? Y en la familia de lenguas es parecido. El latín se hablaba en algún momento y ha dado una multifurcación en muchas lenguas modernas. El castellano, el italiano, el francés, el rumano, el gallego, el catalán y también todos los dialectos del castellano, todas las variedades. No es que el castellano de un lugar es mejor o peor que el otro, no es que son formas desgastadas de un español correcto. Lingüísticamente, la diversificación lingüística nos da cosas de este tipo. Es un problema, por ejemplo, con lenguas indígenas, porque en quechua, por ejemplo, se supone que el cusqueño es el legítimo cuando no es el proto-quechua. Y crea muchos problemas de identificación también. En cada familia lingüística hay mucha variación entre dialectos y luego se pelea entre sí, entre cuál el mío es el legítimo. Hay que dejar eso, hay que tener un poco más comprensión lingüística, decir que todo vale, ¿no? El castellano, en estos términos, el castellano es un latín horriblemente mal hablado, ¿no? El francés peor. Esas son todas percepciones culturales que tienen que ver con la política, dónde está la capital, cómo hablaba el rey, ¿no? Entonces, términos lingüísticos no tienen sentido. Bueno, pero después de más o menos 8 o 10 milenios de diversificación de este tipo, ya las lenguas han cambiado tanto que no se puede saber. Entonces, que el hindi está relacionado con el castellano, uno no lo diría. Hay que investigarlo y tenemos muchos datos y ejemplos para poder comprobarlo. Pero en la mayoría de los casos, cuando se dice que hay mucha diversidad lingüística, se está diciendo que no podemos comprobar cualquier relación de origen común entre estas lenguas y estas otras. Entonces, cuando se habla de una familia lingüística, si pertenece a una familia, entonces no pertenece a otra y tiene un origen diferente. Todas las lenguas de una familia tienen un ancestro común, pero no en común con las demás familias. Entonces, aquí tenemos la familia Chibcha y sabemos muy poco, de hecho, de sus orígenes. ¿De dónde salió? Si vino... Bueno, en este caso tenemos la familia Romance y sabemos por la historia que todo salió de Roma, del latín. Pero en este caso no sabemos de dónde empezó ni cuándo empezó la expansión. Podemos hacer análisis lingüísticos para tratar de saber, por ejemplo, si estas lenguas salieron de Colombia y se fueron a América Central o al revés, o podemos utilizar las lenguas como fuente de datos. Esta es la gran familia quechua, que yo estudio bastante, y de hecho ahora entendemos mucho mejor que todo eso no fue obra de los incas, y de hecho parte fue una expansión colonial. Vamos a ver. Si les interesa saber algo sobre lenguas indígenas, yo desde años voy desarrollando una página web que se llama Sound Comparisons. Voy a intentar ponerlo, por eso que quería conectar mi computadora a los audífonos, pero bueno, a ver, sí, ok. Y en esta página es de las lenguas andinas, por ejemplo, y podemos, con el mouse, ahí se escucha la pronunciación de esta palabra 7, hay un montón, 120 palabras, varias familias lingüísticas con los colores para que ustedes puedan escuchar formas regionales en quechua, en aymara, en uru y también aquí en mapudungun abajo. Si les interesa, me encantaría hacer algo así, un atlas lingüístico hablante para Colombia. Les toca más bien a Colombia hacerlo, creo, pero bueno, si quieren utilizar la tecnología,
Es posible, es factible, pero habría probablemente también que buscar financiación porque eso me ha implicado 20 años de trabajo de campo desde... todavía no tengo el Inga colombiano, entonces la próxima vez que vengo sí quiero grabar el Inga. Entonces esta es la página si les interesa. Rápidamente, aquí entonces el proceso de desarrollo de una familia lingüística. Empezamos, en ejemplo, con el número 7 en latín, septem al origen, probablemente al final pronunciado más bien septem, con una vocal nasal y al final septe. Y luego hay una serie de cambios de sonido, ¿ok? Se pierde la M, se pierde la nasalización, se hace un cambio de vocal, pero la misma lengua latín empieza, pero con el Imperio Romano hay una expansión geográfica y las lenguas siguen cambiando, pero una vez que se hablan uno en Rumanía, el otro en Iberia, cambian, pero cambian de manera diferente. Entonces, cambios diferentes a través del tiempo y a partir de septem tenemos hoy día șapte, sete, seta, siete y set. Es el proceso de desarrollo de una familia lingüística. Podemos hacer exactamente lo mismo para la familia quechua, hay los mismos tipos de variaciones. Podemos reconstruir el idioma proto-quechua en muchos de sus aspectos. ¿Okay? Podemos saber mucho antes de la historia, sin tener nada de escrito, podemos saber más o menos la escritura y la pronunciación del quechua hace 1500 años. ¿Okay? Es algo que se puede hacer también como herramienta para entender la historia de los pueblos indígenas. Este solo es un ejemplo también del mismo proceso en quechua, empezando de una forma shuk para el número 1. Tenemos hoy día, según desde Ecuador hasta Bolivia, shuj, suj, juk, joj, uk, oj, u. ¿Okay? Toda esa variación. Y entonces esos son datos para los lingüistas, son datos para reconstruir la historia y ponerlo en relación con con la arqueología, la genética y otras formas de saber algo sobre nuestros orígenes. Muchas veces se ven mapas de las lenguas indígenas de los países latinoamericanos así. Este es un buen tipo de mapa porque está colorado por familias. Acuérdense, en toda Europa hay 3 familias lingüísticas. En Colombia, un montón. En Perú es parecido. Hay también lenguas aisladas, una sola lengua que no tiene ninguna otra lengua emparentada. ¿Okay? Y aquí en la lista están 8 en Colombia. ¿Okay? En Europa hay una, el vasco. ¿Okay? Una lengua aislada. Pero también el problema para mí es que siempre se hacen estos mapas a nivel nacional, pero esas fronteras ¿de dónde vienen? No vienen de los pueblos indígenas. Siempre estas familias, la gran mayoría de estas familias, tienen sus parientes, ¿no? El Chibcha tiene sus parientes por aquí. Las Arawak, todas esas grandes familias tienen, Colombia, como Perú, como Bolivia, todos tienen lenguas Arawak y tienen lenguas Carib, a veces tienen lenguas Tupi. Entonces, un poco mejor si llevamos el mapa lingüístico de Perú como si fuera separado de Colombia, pero el Bora se habla solo, es una población muy pequeña, pero se habla en Perú y en Colombia, ¿no? Es una familia pequeña. También lo mismo, todas estas familias, varias están también en Colombia o en Ecuador o en Brasil o en Venezuela. Hay que pensar más bien a nivel continental de estas familias y no solo pensar que estas son las lenguas de Perú, estas son de Colombia y no tienen parientes. Sí, tienen parientes en otros países modernos, ¿no? Antes de la colonia, estas son 2 reconstrucciones a partir de documentos históricos de lo que se supone era la situación lingüística hasta donde se conoce, por ejemplo aquí de Ecuador y el norte de Perú. Y se ve que en el Ecuador hay un montón de idiomas diferentes en la sierra. ¿Okay? Hoy día han desaparecido casi todos. Hay mucho quechua hoy día por toda esa zona. La mayoría de estos
de estas regiones hablan quechua hoy día, o quichua, como lo llaman allá. Este es el norte de Perú, y solo hay quechua aquí y aquí también es parte de la familia quechua. El resto es aguda diversidad, lo que uno de los primeros españoles en llegar habla de una verdadera selva de idiomas. Y la gran mayoría de estos idiomas ya son totalmente desconocidos. Sabemos bastante de Mochica, pero de los demás casi nada, ¿no? Desaparecieron sin registro, solo el nombre. Pero si hacemos el zoom, vemos que antes de la colonia, la diversificación no era el único panorama. Había grandes partes de Perú y Bolivia que solo hablaban quechua o aymara, o en el sur un poco de puquina. Entonces, hay un contraste ya antes de la llegada de los españoles. La familia quechua ha hecho su expansión con los incas, pero también mucho antes de los incas, probablemente el horizonte medio entre 500 y 1000 años después de Cristo, a través de toda esa zona. Entonces, probablemente también el quechua ha reemplazado a una diversidad lingüística mayor indígena antes. Entonces se ve claramente el contraste de escala. Las familias lingüísticas es muy normal, es un proceso normal, pero hay que preguntar en cada caso, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué todas estas lenguas no lograron expandirse, pero quechua sí, a dominar un poco? Es el mismo proceso, ¿por qué el castellano ha logrado expandirse a cuestas de todas estas lenguas indígenas? Y si vemos Europa, esa es la familia romance hoy día, pero todo viene del latín, todo viene de este hogar ancestral. Latín es la lengua de Latium. Latium es la región alrededor de Roma. Por Lazio es la forma moderna, es el equipo de fútbol, el segundo de Roma, ¿no? Lazio, Latium, el latín se hablaba aquí. Y luego vino el Imperio Romano, y como hemos visto con esta cita de Antonio de Nebrija, una expansión mayor. No todo el Imperio Romano acaba hablando romance, latín, y hasta ahora no todo el imperio, el ex imperio español acaba hablando español. Otras regiones siguen con sus lenguas indígenas, pero se ve el poder expansivo. Pero lo que quiere decir que cada familia tiene su explicación en alguna expansión geográfica, y es eso que permite el cambio de las lenguas en lenguas diferentes en territorios ya dispersos. Si les interesa saber algo más sobre las lenguas indígenas como registro del pasado, yo estoy en mi área, que es los Andes centrales, sobre todo Ecuador, Perú, Bolivia. Desde años trabajo con arqueólogos y lingüistas y historiadores, paleoclimatólogos, ahora genetistas, para tratar de utilizar las lenguas indígenas como una fuente de datos sobre el pasado, que muchos arqueólogos ignoran, ¿no? Y lo mismo se podría hacer en Colombia, se hace en Mesoamérica, pero para Colombia falta, creo hasta ahora, esa concertación de las disciplinas. Bueno, entonces, resumimos rápidamente entonces la situación a la llegada de los españoles. Diversidad, pero diversidad muy aguda en la costa occidental de Estados Unidos. Otro ejemplo, aquí tenemos esa gran familia Nadené, o Athabasca, la mayoría de este territorio, pero muy poco poblado. Muy interesante, los Apache, los Navajo y las tribus relacionadas están aquí en el sur. Parece que eso fue una migración hace más o menos, bueno, muy aproximadamente 2000 años, porque sabemos el nivel de diferenciación lingüístico que hay. Y entonces aquí en el caso de los orígenes de los Navajo y Apache, se propone un origen aquí en el norte, una migración. Hay hasta erupciones volcánicas que tal vez han empujado unas migraciones de estos pueblos hacia el sur. Y como he dicho, toda esa zona no se conoce. También hay la frontera actual entre Estados Unidos y México no tiene ninguna significación lingüística en términos de familias lingüísticas. Algunos aztecas, sobre todo,
se encuentra en muchos de Estados Unidos y también, por supuesto, en México. Bueno, tenemos especialistas de México, yo no soy, les pongo este mapa. Mapas de este tipo se pueden encontrar fácilmente en Wikipedia, pero hay que entender el concepto de una familia y luego de las subramas de la familia. Es lo que normalmente está, cada uno de estos son familias y esto es un agrupamiento de lenguas aisladas que no tienen ninguna relación entre ellas. Varias familias principales. Esta es la situación que se supone a la llegada de los españoles. Esta es la situación de sobrevivencia actual. Maya queda muy fuerte y varias familias un poco dispersas. Yuto-azteca, bastante fuerte todavía. Pero aquí también siempre tenemos las preguntas: ¿cómo llegaron estos aquí? ¿Cuándo? ¿De dónde salieron? Y con su posición en el árbol genealógico de la familia se podría saber, por ejemplo, que estos están más relacionados a estos o a estos y tratar de reconstruir la prehistoria de esta manera. En la Amazonía tenemos distribuciones un poco raras. El quechua, por ejemplo, norte a sur, hay territorios muy continuos de quechua, una expansión bastante continua, como hemos visto en el caso del Romance. Las familias amazónicas, no tanto. Grandes expansiones un poco esparcidas. El tupí da toda la vuelta a esta familia macro-G. Y también el arawak se habla desde el norte de Argentina hasta hoy día. El garífuna todavía, todo es taíno también el arawak, pero sigue también en América Central. Una expansión espectacular, ¿no? Pero entre estas familias hay un montón de otras pequeñas o lenguas aisladas. De nuevo, una reconstrucción en 1492 y el panorama actual, mostrando que en muchas áreas han desaparecido las lenguas indígenas, toda la costa de Brasil, por ejemplo, Argentina, la gran mayoría de Argentina. Y lo pongo también en contexto mundial. Entonces, la familia indoeuropea, al cual pertenece el inglés y el castellano y todas estas lenguas, también de India. Entonces, el inglés, el francés, el castellano y el portugués está dominando América es resultado directo de la época colonial, por supuesto. Muy diferente la suerte de África, pero también porque la colonización en África viene mucho más tarde y es de índole muy diferente, ¿no? Hay también que pensar que algunas lenguas de África han contribuido lingüísticamente a las lenguas criollas de América Latina. Entonces, aquí acabo con el resumen y voy a pasar entonces a estas preguntas de políticas del régimen colonial que tienen su impacto. Primero, entonces tenemos que pensar en estos términos. La esclavitud, necesariamente, sobre todo los cimarrones, los que se liberan y que van a formar palenques. Tenemos entonces el palenquero como lengua criolla. Es un resultado lingüístico de la esclavitud, pero también de la tenacidad de algunos hablantes para resistir a la esclavitud. El garífuna también, como acabo de comentar, es otro ejemplo. Está en Centroamérica porque el Imperio Británico los ha puesto allá. Los ha sacado de las islas donde estaban para ponerles allá. Otra política, entonces, es la política de reducciones y de evangelización. Entonces, reunir poblaciones muy dispersas en ciudades para civilizar supuestamente a la población indígena. Esto ha facilitado ciertas lenguas generales, pero también ha creado lo que se llama en lingüística lenguas de tipo koiné, que es cuando hay varios dialectos hablantes de una segunda lengua que aprenden el quechua. Por ejemplo, en Ecuador todas esas poblaciones diferentes de lengua materna diferente aprenden el quechua, pero lo aprenden de una forma multidialectal porque los incas y los españoles llevan poblaciones de regiones diferentes con dialectos diferentes y crea el tipo de quechua que se habla en Ecuador es muy distintivo, indica procesos de aprendizaje de segunda lengua
que no eran hablantes nativos de esa lengua, de otras lenguas y que han aprendido el quechua como nueva lengua, y eso crea ciertas estructuras diferentes. Otras políticas coloniales, las mitas mineras, sobre todo Potosí o Huancavelica en América del Sur, han remodelado en ciertos casos el quechua de Huancavelica y han remodelado con algunas influencias del español el quechua de Potosí. Y también expediciones de exploraciones, como he dicho, muy tempranas. Muchas veces los primeros en la exploración de América del Sur, los españoles no tenían muchos soldados, pero tenían sí auxiliares que eran ex soldados incaicos, y se supone que esta es probablemente la explicación del quechua de aquí. Posiblemente no es de la época incaica. Se ve en algunos aspectos lingüísticos que no viene todo del Cusco viene también de partes del quechua del centro de Perú. Hasta el inga colombiano, bueno, hay un debate sobre los orígenes del inga colombiano, si es de la época incaica, porque que los incas llegaron hasta allá no es nada seguro, pero en la época colonial sí hay expansiones del quechua a partir de lo que era Chincha y Suyo. Entonces, según la próxima pregunta es sobre la integración en el Estado colonial, lo que se llaman las lenguas generales. De hecho, hay muchos textos coloniales que hablan de una lengua general. Hasta el mochica en la costa norte se llama una lengua general. El virrey de Perú, Toledo, en 1565, habla de 3 lenguas: Quichua, Puquina y Aymara, las que generalmente se hablan por los indios de estos reinos. Y luego el quechua sobre todo se llama lengua general. A veces el aymara también se llama lengua general de la parte sur y el quechua de la parte norte. Y los españoles les gustó. Algunos españoles aprendieron el quechua para poder comunicarse más fácilmente, y por eso que creyeron que todos los indígenas, no sea donde fuera de sus orígenes, que aprendan también el quechua. Y eso entonces, en el periodo colonial, sobre todo para la evangelización, los españoles quieren, sus sacerdotes aprenden el quechua a varios, o también el aymara, y la población indígena tiene que también saber esta lengua. Entonces, lleva a procesos de aprendizaje de segunda lengua. Lengua geral en Brasil, de hecho, es una forma de tupí por toda la costa, y al final salen dos ramas de lengua geral que se utilizan. La paulista ha desaparecido, el Ñengatú se habla por aquí en casi una población que se ha escapado para sobrevivir. Y las reducciones y la evangelización crean también nuevas identidades lingüísticas. El quechua en la época incaica no se hablaba por aquí, pero los españoles fundaron sus misiones, sus reducciones, han traído gente, hablantes de muchas lenguas diferentes que no se entendían, y han sembrado el quechua, trayendo a indígenas de la sierra que hablaban quichua hacia las reducciones. Y en las reducciones es la única lengua que todos pueden utilizar, es una lengua franca y pasa a ser la lengua de muchas partes, también en partes de Perú. Pero aquí tenemos datos genéticos, y esto demuestra aquí la genética nos está confirmando lo que se supone de la historia y de la lingüística. Estos son hablantes del quechua y del aymara en el sur de Perú y tienen este perfil genético diferente, ¿no? Con los colores están tratando de analizar diferentes tipos de ancestralidad. Estos son, en Cajamarca, son hablantes del quechua, o familias donde se hablaba el quechua, pero tienen muy poco de andino genéticamente. Son poblaciones del norte de Perú que no hablaban quechua, ahora sí, pero lo han aprendido. Entonces sus genes, su perfil genético no ha cambiado. Entonces es claro que es un proceso de aprendizaje de segunda lengua, tal como los datos lingüísticos lo indican. Aquí tenemos hablantes del quichua de Orellana y del inga,
Y genéticamente, de nuevo, no tienen nada que ver con los orígenes del quechua en el sur de Perú. De nuevo, son poblaciones que han, más bien, en este caso, genéticamente amazónicas, que han aprendido el quechua, y de nuevo otras formas del quechua en el oriente, en la Amazonía peruana. Entonces, en este caso, se ve que el efecto del régimen colonial se ve también en la genética, la diferencia en el linaje lingüístico y el linaje genético. Un caso mayor es el quechua boliviano, que se supone todo el quechua viene de los incas, pero en la realidad, el quechua, hay una nueva teoría de un francés, un historiador, lingüista francés, Alexis Pierrat, que dice que no fue así, que el imperio incaico de hecho era más bien bilingüe, quechua en el norte, aymara en el sur. Entonces cuando se pobla Cochabamba, que hoy día es el centro quechua hablante de Bolivia, pero se pobla de poblaciones en la época incaica del altiplano. Y de hecho, Alexis Pierrat ha propuesto en su nuevo libro sobre el quechua boliviano que el quechua de Bolivia, de casi toda Bolivia, es una lengua colonial, ¿no? Que en la época incaica se hablaba aymara. ¿Cómo fue? Y fue por Potosí. Hay que pensar en el impacto. Entonces, el quechua ha logrado de varias maneras ser la lengua de base de los primeros obreros en Potosí. Aunque luego vinieron muchos mitayos hablantes, ellos han cambiado para el quechua. Y el efecto de Potosí, y eso entonces ha creado la primera lengua indígena hoy día de Bolivia, de hecho es del régimen colonial. Y si uno piensa a la historia poblacional, Potosí era la ciudad más grande de toda América durante un siglo y medio, ¿no? Era una ciudad enorme, era la base económica y demográfica de de toda Perú. Todas las ciudades grandes eran en la vía para traer la plata de Potosí hacia Buenos Aires o más que todo hacia Lima y exportarlo. Entonces, todavía en 1790, finales de la época colonial, y cuando ya Potosí no es tan importante, por ejemplo, Caracas y Cusco tenían poblaciones mayores que Nueva York y Buenos Aires en 1790. Y aparte las dos grandes ciudades en Estados Unidos, Filadelfia y Nueva York, ¿ya? Eran más chiquitas. Aparte de estas, todas las ciudades de América del Norte, de Estados Unidos, eran más chiquitos que Ayacucho, Cochabamba, Arequipa, Maracaibo, Oruro, Chuquisaca, Morelia, Recife, para no hablar de La Paz, Potosí, Lima. Entonces, por supuesto que Potosí ha tenido un efecto enorme en la población y la economía de América del Sur, y de hecho es probablemente responsable de la expansión de la llegada del quechua desde Cusco, todos los mitayos, pero también un poco más complicado la historia. Huancavelica, la mitad para Huancavelica ha también cambiado la estructura de la familia quechua. Todas estas expansiones y remodelaciones del quechua en este caso, serían resultados, se han dado en la época colonial. ¿Okay? La última dimensión entonces, donde el contrario, no la integración en el régimen colonial, sino donde el Estado colonial de hecho no llega, porque vimos en esta parte de Colombia que no hay lenguas indígenas, ya no. Había el muisca era una lengua general, ¿no? Ha tenido durante un largo momento bastante éxito, pero al final desapareció. Las lenguas indígenas, de hecho, han sobrevivido más que todo donde los españoles no han tenido tanta presencia y tanto impacto. Un caso, entonces, en la Amazonía también, esta parte de la Amazonía han sobrevivido mejor que en la costa del Brasil, donde se han desaparecido. El mapudungún, la lengua mayor, la única lengua grande que sobrevive en Argentina y Chile, es porque de hecho el régimen colonial ni siquiera conquistó
a la Araucanía, ¿no? Solo después de la guerra civil en Estados Unidos, todas las municiones que querían vender las han vendido a los chilenos, a los argentinos, y ahí sí genocidio y la conquista del desierto. Entonces, y el Palenquero es un caso especial de sobrevivencia porque los españoles no lograron conquistar, ¿no? Palenque, ¿no? Entonces sobrevivió. De hecho, América Latina es un ejemplo, América del Sur, y sobre todo esa parte de Amazonía es un ejemplo a nivel mundial de sobrevivencia, donde en el resto del viejo mundo no hay mucha diversidad lingüística que sobrevive a las grandes lenguas de expansión. Entonces, para contrastar Colombia y Perú, yo no sé, yo no me he especializado en temas recién con la invitación aquí, estaba pensando, ¿por qué Muisca no sobrevivió? ¿Por qué fue diferente? Y bueno, mis intentos de explicaciones es que entre Perú y Colombia, en el periodo, bueno, ya en la civilización indígena, hay diferencias en la escala sociopolítica. El imperio incaico era de magnitud enorme, muy productivo a nivel de agricultura, poblaciones muy densas. Entonces, aun cuando bajan muchísimo con las epidemias y las violencias, sigue un número significativo de hablantes de un solo idioma, con esta homogeneidad que les da un poco de, como la fuerza está en los números simplemente. En Muisca sí lo tenía, pero no suficientemente. Segundo, hay una cita famosa en Perú, cuando se jodió el Perú, cuando la capital se fundó en Lima. Eso muchos lo dicen, en la Sierra del Perú lo dicen así. Y de hecho, en Perú, la capital se funda en la costa, las lenguas mueren, ¿no? No queda ninguna lengua indígena en la costa, desde siglos, aparte del Mochic, un poquito en el norte, muy lejos de Lima. Pero el foco del interés español es en la costa, en Perú. Y en la sierra, los españoles sí están presentes, pero la sierra queda muy indígena, muy lejos. En Colombia, el centro del interés español, bueno, uno de los grandes centros es Bogotá, y es Cundinamarca, Boyacá, y es muy españolizado. En Perú esto pasó en la costa, pero no en la sierra, ¿no? Hay hasta registros de documentos de viajeros europeos y norteamericanos a finales del siglo XIX que están en la sierra y necesariamente hablan quechua, porque no pueden viajar sin hablar quechua. Y hay poblaciones, hay gente europea, blanca, que no habla bien el castellano, que domina el quechua, más bien, ¿no? Cochabamba también tenía eso. Y también hay diferencias en la economía de explotación que se ha empleado en la región colonial, en Perú y frente a Colombia, y la lengua de Potosí era el quechua, y no por alguna razón. Bueno, esos eran mis intentos. Acabando hacia la modernidad, yo digo que la colonia era fase 1 de la calamidad, con alguna resistencia y tenacidad. La independencia no es que cambie mucho para las lenguas indígenas, ¿no? Bolívar, el gran héroe de la independencia, pero no le interesaban las lenguas indígenas. Querían que todos aprendan el castellano. La creación de los estados-nación requiere de una lengua nacional, de todas maneras, que en todos los casos es el castellano, con la posible excepción de Paraguay, donde existe el guaraní también a ese nivel. Y eso también, con el mundo moderno, llega a la educación, pero la educación siempre en lengua europea. Por eso que los lingüistas que tratan de defender a las lenguas indígenas insisten que hay que hacer educación en la lengua, ¿no? Y de hecho, este mapa es un poco deprimente, es la densidad del Atlas Lingüístico del Perú de hace 20 años, densidad de quechua hablantes por región, y pero este mapa parece casi igual y es analfabetismo, ¿no? Entonces la sobrevivencia tenía que ver con la poca penetración del Estado
¿no? nacional en estas zonas y la educación es una amenaza para las lenguas indígenas si se hace únicamente en castellano. De hecho, una excepción notoria en Perú, ¿por qué hasta casi hoy día siguen en Perú regiones donde se habla 90% quechua? Eso ya no, pero hace 20 años sí. Hay un proceso desde la independencia, lo que se llama la reindigenización. Y de hecho en Perú, cuando viene la independencia, todo está centrado en Lima. Y hay un tipo de colapso de la autoridad del nuevo Estado independiente en muchas partes de la sierra. Y eso permite un boom demográfico. Después del Great Dying, ¿no? La población indígena no crece durante casi 2 siglos. Recién, más o menos, a partir de 1800, sí hay un boom demográfico de los indígenas en la sierra peruana. Y hay un boom del quechua. Y eso continúa hasta más o menos 1920, 1930. Y luego por fin domina el castellano. El proceso que aquí se dio casi 2 siglos antes, ¿no? El paso de la lengua lengua muisca al castellano. Entonces, ¿a dónde van las lenguas indígenas? En el mundo actual, globalizado, es un desafío mayor para las lenguas indígenas. Es un desafío mayor para lenguas minoritarias en todo el mundo. Hay lenguas que tienen 30 millones de hablantes que están en camino hacia la extinción, ¿no? Según esta diversidad lingüística que tienen en Colombia ha surgido a través de decenas de milenios de diversificación y puff. En algunas décadas, en esta generación, se está muriendo, está muy amenazada. Este es un mapa de The Endangered Languages Project y se muestra dónde se supone que lenguas van a desaparecer en las décadas que vienen. Mira la concentración en estas partes. En cierta medida refleja el hecho de que hasta ahora sí se han conservado, pero ahora sí están en peligro enorme y es hora de hacer algo. Les voy a solo mostrar esta página, que es un app. Yo he trabajado con esta empresa para crear sus apps para el quechua y el aymara. Ahora tenemos un nuevo app y lo quieren hacer para tienen 130 idiomas, de los cuales uno es una lengua del Nuevo Mundo, es el maya yucateco. Y es un poco difícil porque es muy pensado para turistas con vocabulario muy occidental, pero se puede hacer y yo estoy en el proceso de hacer este app para varias lenguas del Perú. Me encantaría hacerlo también o que alguien lo haga para lenguas de Colombia. Entonces, si hay alguien interesado, pues con mucho gusto. Y les voy a dejar entonces con esta diciendo ojalá, que también es un préstamo del árabe hasta el castellano. Entonces, mostrar que un préstamo no mata tampoco a una lengua. Ojalá que estas luces no se apaguen. Y perdón, creo que he pasado el tiempo, pero no sé a qué hora empecé tampoco porque empezamos tarde. Sí, no te preocupes. Sí, estamos perfectos. Terminaste 6 minutos antes. Sí, así que muchísimas gracias, Paul. Y quisiera abrir el espacio para las preguntas. ¿Alguien tiene alguna inquietud, pregunta a la cual quisieran hacer? Mencionó el Paraguay el guaraní. ¿Cuál sería el marco de supervivencia de esa lengua? El guaraní. Sí, buena pregunta. El guaraní está relacionado con la lengua general, no es exactamente la misma forma, lengua general, de hecho. Entonces el guaraní no estaba muy mal. Había las misiones jesuitas, no sé si ustedes conocen una película que se llama The Mission, de hecho una película de los años 80, muy buena, y que muestra la fuerza de las misiones guaraníes. Entonces, y los jesuitas, bueno, como se ha dicho ya,
la iglesia tenía interés en comunicar con la población indígena y en muchos casos sí, han creado gramáticas y diccionarios y han utilizado, y muchos, sobre todo los jesuitas de hecho, han aprendido las lenguas y había mucha comunicación y han escrito muchas de las obras que tenemos sobre lenguas indígenas. Entonces, tal vez por eso, porque el guaraní era una lengua, no era como la situación como en Colombia, donde el muisca era hablado por grandes poblaciones, las demás lenguas no tanto, eran lenguas más pequeñas. El guaraní tenía un poco de seguridad en los números. También en Bolivia es la tercera lengua indígena. Y no sé, también lo interesante en Paraguay es que, de nuevo, es lo que pasó un poco en Ayacucho, en Cusco, en Cochabamba, la población mestiza también aprendió, era la lengua de la población mestiza. Muy fuerte, no muy fuertemente asentado, y eso también pasó en Paraguay. Y Paraguay también tal vez es un caso de un régimen colonial y también un régimen después de la independencia que no tenía mucho impacto, mucho alcance en muchos de sus territorios. Posiblemente explicaciones, luego la guerra de que le quitó la mitad de su territorio y muchísima población, la mitad de la población de Paraguay murió en las guerras. No sé qué efectos habrá tenido, pero imagino primero porque había muchos guaraníes, tal vez las misiones ayudaron, había escritura y textos, no era tan extraño utilizar el guaraní en un nivel social más elevado, digamos, que con muchas otras lenguas. No sé, tal vez los expertos de México tienen otros ejemplos parecidos que podrían ayudar a entender por qué sobrevivió el guaraní. Guaraní no sé. No, pero en México sí hay procesos hay lenguas indígenas que han logrado subir la escala social para ser lengua de la población mestiza. No sé, o si son estrictamente indígenas todavía. Me parece más. Sí, es indígena, no mestizos. Entonces, en este caso hay que pensar en una posición social diferente de los indígenas, tal vez en México que les ha permitido resistir con su lengua, ¿no? Quedando más aislados del... No, bueno, la Nueva España era números. Sí, O sea, también. Eran tantos indígenas que entonces el español nunca tenía chance. Bueno, entonces tal vez era simplemente eso, tan pocos españoles en frente a la mayoría de la población que hablaba guaraní. Posiblemente esa es la explicación. ¿Alguien más quiere una cosa? Les saludo en la lengua originaria de este territorio, que es la lengua muisca. Si bien dijiste que esta lengua ya no se habla, pues yo la hablo a mi familia. Y mi pregunta va relacionada un poco a eso. ¿Tú qué opinas si ante la posibilidad o la hipótesis de que estas luces se apagaran, qué ocurriría después con estas lenguas? ¿Qué crees que, al menos para ti, es el camino cuando una lengua ya se considera extinta o la consideran muerta? ¿Cuál es la ruta a seguir de los pueblos que, digamos, dejan de hablar sus lenguas supuestamente, ¿no? Igual desde una mirada muy colonial, desde mi perspectiva? Sí, bueno, hay casos, esta cuestión de revitalización o casi de rescate. Hay ejemplos, bueno, el ejemplo más famoso es el hebreo, porque el hebreo ya se dejó de hablar durante un milenio, aparte en los rituales de la iglesia, de la religión judía. Y al final, con la creación de un nuevo Estado basado en esa religión y esa etnicidad, y judíos de todo el mundo que no hablaban una lengua común, de hecho, se ha logrado
que la lengua renazca. Y ahora es una lengua viva de nuevo. Ahora está aceptando préstamos, que demuestra, el latín ya no tiene préstamos del inglés, pero porque es una lengua que no es una lengua viva con transmisión entre las generaciones. Entonces, no es una imposibilidad total, hay una serie de programas. Yo en Gran Bretaña, por ejemplo, el córnico, el último hablante normalmente se dice en 1820 más o menos, pero hay un grupo de aficionados que tenemos documentación y que quieren hablar en el córnico y van a Gales porque ahí la lengua es un poco parecida, relacionada. Si uno quiere, entonces es algo que, porque es muy importante para la identidad, ¿no? El hecho de que yo diría que la lengua ha vuelto a nacer cuando los niños crecen con su lengua materna como esa lengua. Y eso sí ha pasado con el hebreo. El córnico no, es una lengua hablada entre adultos aficionados, pero que todos hablan inglés como su lengua materna. No, es posible ser bilingüe y me encanta escuchar palabras de muisca aquí, ¿no? Si hay alguna manera de recrearlo como la lengua de la población, el problema de una cierta medida en el sentido lingüístico es que no sé si sabemos suficientemente de la gramática muisca para poder... probablemente no se ha documentado todo, no se puede recuperar todo, la lengua como era. Pero de todas maneras, las lenguas siempre cambian. No es una... De cuadra. ¿Mm?